que son principalmente hombres o en mujeres 40 a 49 años de edad, aunque también son también en hombres. También va a estar presente en aquellos pacientes que son atletas o trabajadores que tienen muchas actividades por encima de la cabeza. Vamos a ver que según el grupo etario de edad, las causas de estas lesiones sí pues las van a ser un poco diferentes. Durante entonces los estudios en la literatura y los exámenes por artroscopia que realizan han encontrado una incidencia de 10% de lesiones SLAP, pero la mayoría de las veces, hasta el 90% de las ocasiones, se acompaña de otras lesiones. Y es importante tratar de diferenciar si la lesión tipo SLAP es la causante del dolor de este paciente en estos momentos o es algo más adicional, lo que le causa el dolor al paciente y debemos tratar esa otra causa. En los pacientes entonces de 20 a 29 años de edad, vamos a encontrar entonces que la principal causa son lesiones traumáticas, aquellas causadas por cargar algo pesado de manera abrupta o una caída con el brazo en hiperextensión, mientras que en pacientes entre 40 y 49 años usualmente son lesiones degenerativas causadas por el uso constante de la extremidad, y en aquellos pacientes atletas que tienen principalmente movimientos por encima del hombro, que son como los beisbolistas, tenistas, incluso nadadores, vamos a encontrar entonces unas lesiones microtraumáticas por movimientos repetitivos entonces contra la glena. Cuando entonces nos enfrentamos a un paciente que va a estar, que le debemos sospechar en el lab, clínicamente se va a presentar con un dolor inespecífico que frecuentemente entonces está asociado a sintomatología mecánica como crepitaciones o clic, que generalmente van a empeorar con actividades por encima de la cabeza o por detrás de la espalda, que ocasionalmente en los pacientes deportistas, aunque aquí no es como tan común ese grupo etario de deportistas, van a presentar entonces una sensación de un brazo muerto, y una característica muy importante para diferenciarlas de otras lesiones, como por ejemplo la lesión de manguito rotador, es que usualmente no presentan dolor en las horas de la noche. Sin embargo, entonces, vemos que estos síntomas son muy similares a muchas otras patologías del hombro. Entonces, ¿cómo tratar de identificar que si el dolor se es causado por una lesión tipo SLAP o no? Entonces, vamos a encontrar varias dificultades para el diagnóstico de esta patología, ya que hay múltiples maniobras descritas para tratar de identificar esto, pero sin embargo muchas de esas maniobras también nos ayudan a identificar otras lesiones en el hombro. Entonces, vamos a ver ahorita un poco más adelante cuál es la especificidad y sensibilidad de algunas de las maniobras más utilizadas para diagnosticar esa patología. También es importante recordar que la mayoría de las lesiones SLAP se va a acompañar de otras lesiones asociadas, que como he mencionado en múltiples ocasiones, en el conjunto de estas va a ser entonces un poco más difícil determinar cuál es la causa específica del dolor del paciente, y como vimos previamente, no hay un dolor y un patrón específico en este tipo de personalidades, por lo que nos debemos juntar como en una esfera grande de juntando tanto la historia clínica, el examen físico, incluyendo la resonancia magnética, para tratar de enfocar un poco más el diagnóstico y tratar de especificar un poco más la lesión. Incluso en muchos casos, la artroscopia diagnóstica es quien nos va a determinar que la lesión es podría ser la culpable entonces del paciente. Entonces, como ya vimos un poco de la historia clínica, determinando entonces la del paciente, si hay mecanismos de trauma o no mecanismos de trauma, si hay algunos factores de riesgo, podemos como tratar de empujar al paciente hacia ese diagnóstico, pero la parte importante para tratar de identificar las lesiones tipo SLAP es el examen físico. Pero cuando llegamos a la parte del examen físico, se nos vienen a la mente un montón de maniobras, que inclusive son muy similares entre sí, que tienen múltiples nombres, varían en ciertas modalidades, y no sabemos cuál de estas, o bien no recordamos cómo se realizan, o no sabemos bien la especificidad y si nos sirve para identificar una lesión SLAP o para otras. Entonces vamos a tratar de precisar un poco algunas de estas maniobras. En la literatura existen múltiples estudios tratando de evaluar la especificidad y sensibilidad de estas diferentes maniobras, como en Nakagawa, Alparentis, Gauchi-Jones, que tratan de juntar entonces alguna o varias de las maniobras para tratar de buscar la especificidad y sensibilidad precisamente en el diagnóstico de las lesiones del lab, tratando de diferenciarla entonces de otras. Algunas de las maniobras entonces que les traigo aquí es de las más utilizadas. El primero sería el test de SPEED. Este es
que el paciente presenta dolor en la correa bicipital cuando éste intenta elevar el brazo contra resistencia con el codo levemente flexionado, el antebrazo supinado. En los diferentes estudios nos hablan de una sensibilidad más bien muy baja, una sensibilidad solo de 32%, con una especificidad de 75% de estas lesiones, con una exactitud diagnóstica también muy baja, 45.2%. A pesar de estas bajas sensibilidades, vemos que la maniobra de SPID ha sido de las más utilizadas por los clínicos, incluso en los estudios diagnósticos, pero vemos que los resultados no son muy buenos para diagnosticar como tal una lesión tipo SLAP. Otra de las maniobras de la maniobra es el test de Jergensen. En este entonces se estabiliza el brazo contra el tronco, el codo se fleja a unos 90 grados con el antebrazo en pronación y se debe resistir la supinación del paciente con rotación externa. Esta maniobra es positiva para lesiones SLAP cuando el paciente presenta dolor en la corredera bicipital, pero sin embargo vemos nuevamente una sensibilidad más bien baja de solamente 43%, con una especificidad de 79%, logrando entonces en algunos estudios una exactitud diagnóstica de sobre el 45.2%, igualmente como la previa. Entonces, aquí vamos viendo que las maniobras más utilizadas de pronto no sean las más buenas. Otro, los que tengamos es la prueba de cajón anterior. En este se realiza entonces con el paciente sentado. El paciente debe poner su mano en la cadera con el pulgar hacia la parte posterior, mientras el examinador pone entonces una mano en el hombro y otra en el codo y se aplica una carga axial en dirección anterior-superior del codo hacia el hombro, y va a ser la maniobra positiva cuando hay dolor o hay un clic doloroso en la articulación anterior o posterior del hombro. Si bien tiene una sensibilidad muy baja de solamente 10% según los reportes en la literatura, va a tener una especificidad un poco más alta que las previas, con una especificidad de un 82% y una exactitud diagnóstica de un 77%. Otra de las maniobras que más se mencionan en todos los textos es el test de O'Brien. Este test también es llamado el test de compresión activa. En este entonces el paciente se encuentra de pie con el brazo en 90 grados y una flexión anterior con 10 grados de aducción y el pulgar rotado internamente hacia el piso. Entonces el examinador le debe pedir al paciente que cuando él tenga la mano en el codo, el paciente debe resistir la fuerza que el examinador ejerza hacia abajo, y también se repite la maniobra con la mano en supinación, es decir, con la palma hacia el cielo y en rotación externa. Esta maniobra se va a considerar positiva solo si hay dolor en la primera parte, es decir, con la mano en pronación, pero desaparece con la supinación. Tenemos una sensibilidad reportada en 38%, inclusive hay otros estudios en donde cuando compararon con que solamente hubieran lesiones aisladas de lesiones SLAP, una sensibilidad hasta del 83% en algunos de los textos, pero con una especificidad general de aproximadamente un 61%, con una exactitud diagnóstica del 58%. Otras de las maniobras mencionadas es la maniobra de recolocación de Job. Esta maniobra, entonces, el paciente se encuentra en supino con una abducción del brazo en 90, 100 y 120 grados. Se hacen en esas tres grados de abducción con una rotación externa máxima. Entonces, uno le aplica una fuerza hacia anterior y luego hacia posterior en el húmero proximal. Y el dolor se da cuando aplicamos cuando empujamos el húmero hacia anterior, pero mejora cuando lo ponemos hacia posterior. Usualmente entonces vemos también que tiene una sensibilidad muy baja de solamente el 20% de los pacientes, pero con una especificidad un poco más alta del 83% y una exactitud diagnóstica también bastante baja de un 32.3%. El test de provocación dolorosa se realiza antes con el paciente sentado, en donde se mantiene el brazo del paciente en 90 100 grados de abducción y en rotación externa y en máxima rotación externa del hombro. Esta maniobra entonces cuenta con dos fases. La primera fase tenemos el antebrazo en pronación máxima y la segunda fase en supinación máxima, y es considerado positivo si el dolor solo se da con la pronación o este dolor es más severo que cuando se realiza entonces la maniobra de supinación. Vemos nuevamente entonces que la sensibilidad es muy baja en estas maniobras que hemos visto hasta ahora. Hemos visto sensibilidades muy bajas, inclusive por debajo del 20%, estas del 18%, pero la especificidad para las lesiones SLAP aumentan, es un poco de las más altas que hemos observado hasta ahora, con una especificidad de 89% y una exactitud diagnóstica de 97%.
Se cree que esta es un poco más específica por el hecho de que en la posición se le hace como un pinzamiento en el labrum superior, que es como en donde se encuentra la principal causa, pues en donde se encuentra la patología que nos concierne el día de hoy. Otra de las maniobras es el test de supinación resistida. Entonces, en esta se le pide al paciente que se acueste en supino, el hombro en abducción de 90 grados y con inflexión de 70, con un antebrazo en neutro. Entonces, el hombro es rotado externamente de manera pasiva, mientras el examinador debe resistir la supinación. Esta maniobra entonces simula el efecto del entorchado que se causa en las lesiones tipo SLAP, por lo que la sensibilidad aumenta considerablemente un 80%, aunque la sensibilidad disminuye un poco al 69%, pero tenemos una exactitud diagnóstica muy buena hasta el 82%. El test entonces de compresión pasiva se realiza con el paciente en decúbito lateral, con el hombro a examinar hacia el cielo, se estabiliza entonces la articulación acromioclavicular, luego se fleja el codo hasta que el hombro esté en posición de rotación externa y en 30 grados de abducción, y luego se hace una compresión axial mientras se extiende el húmero. Esta maniobra es positiva si hay un clic doloroso en la articulación glenohumeral, presentando una sensibilidad también muy buena al 81%, con una especificidad también bastante buena al 85%, con una exactitud diagnóstica del 93%. Test de cargas del bíceps 1 y 2, tenemos 2 fases y 2 variaciones de esta maniobra. Entonces se realiza la primera parte con el brazo a 90 grados de abducción sin elevación anterior y se aplica una rotación externa hasta que el paciente refiere signos de aprensión, y en este momento entonces se le pide al paciente que flexione el codo contra resistencia. La prueba va a ser positiva cuando la flexión contra resistencia del codo desencadena dolor o aprensión, y en la segunda parte de esta prueba el principio es el mismo, pero con 120 grados de elevación anterior del antebrazo. Vamos a encontrar una sensibilidad de las mejores, una sensibilidad de 89% con una especificidad del 96%, con una exactitud diagnóstica del 94%. Uno de los test descritos recientemente, el cual solamente se encuentra hasta el momento publicado y validado por un estudio, es el test para lesiones SLAP, que en inglés sería SLAP Prevention Test. Este entonces se evalúa con el paciente sentado o acostado, mientras que el evaluador separa el lado, deja el brazo aducido contra el pecho con el hombro en rotación interna, el codo extendido y el antebrazo pronado con el pulgar hacia abajo. Luego se repite la maniobra en rotación externa del antebrazo supinado. Si el dolor se siente en la carrera bicipital o con un clic audible palpable, en el primer test es positivo, teniendo una sensibilidad de 81%. Entonces uno pensaría, si las sensibilidades y las especificidades en la mayoría de estos test son tan bajas, si junto varios de estos me va a mejorar entonces la probabilidad diagnóstica y me va a aumentar la especificidad y sensibilidad de estos maniobras. Pues se han hecho diferentes estudios tratando de juntar 2 o más test, y se ha evaluado que la suma de varias pruebas no aumenta significativamente ni la sensibilidad ni la especificidad de estas. Aquí vemos que la especificidad no llega por encima del 91%, así se junten varias pruebas a la vez, y la sensibilidad tampoco mejora. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Nos vamos y nos agarramos de las ayudas diagnósticas para que nos ayuden a caracterizar un poco más la lesión, tratar de identificar los hallazgos y obviamente permitirnos tomar como algunas indicaciones terapéuticas. Recordemos entonces que las lesiones tipo SLAP tienen una amplia variedad, no es solamente un tipo de lesión, sino que existen varias. Estas han sido dadas por la clasificación de Snyder. Esta fue escrita entonces en 1990, fueron basadas en hallazgos artroscópicos de las lesiones del labrum superior. Entonces nos clasifican las lesiones SLAP en 4 tipos inicialmente. La tipo 1 es dada por una abrasión o un deflecamiento secundario entonces a secuelas crónicas o a manifestaciones crónicas, entonces en donde vemos entonces el labrum superior deflecado, pero no evidenciamos una inestabilidad de la unidad funcional del bíceps labrum, mientras que en las otras sí. En la SLAP tipo 2, que sería la segunda imagen que vemos, tenemos que esta es dada por la desinserción del labrum superior, que compromete la distensión y la estabilidad de la porción larga del bíceps. En esta vamos a tener entonces como varias fases, pues varias formas. Una podría ser una
con una desinserción anterior, una desinserción posterior, incluso una desinserción anterior-posterior. Las lesiones entonces tipo 3 se dan por la desinserción del labrum superior en asa de Valde, que no compromete la estabilidad de la inserción del bíceps, mientras, pero sí puede producir bastantes síntomas mecánicos, mientras que la lesión tipo 4 también presenta una lesión en asa de Valde que se extiende hacia la porción larga del bíceps y va a presentar un poco más de inestabilidad en comparación entonces con la tipo 3. Sin embargo, luego de la clasificación de Snyder se incorporaron múltiples, pues se incorporaron otras clasificaciones para incluir lesiones mucho más complejas que incluso combinan varias de estas que no habían sido incorporadas entonces en la clasificación original. La primera de estas fue la de Maffet en 1995, en donde se expandieron entonces las clasificaciones de Snyder de la tipo 5 en adelante, en donde entonces vemos que la tipo 5 es dada por una lesión de SLAP tipo 2, como vimos que es una desinserción en el labrum, acompañada de una lesión de Bankart, mientras la lesión tipo 6 es una lesión tipo 2 combinada con un flap en la base del bíceps, y la lesión tipo 7 es la lesión tipo 2 que se extiende al ligamento glenumeral medio. Posteriormente Morgan subdivide entonces las lesiones tipo 2 en lesiones posterior, anterior y posterior combinadas como la vimos previamente. Y la importancia de estos hallazgos es que vemos que a medida que se van volviendo más complejas, se van adicionando lesiones en otras estructuras diferentes al labrum entero superior y que el manejo podría cambiar un poco. Sin embargo, estas lesiones son mucho más raras y mucho más infrecuentes de encontrar. Entonces, cuando ya nos vamos como a las ayudas diagnósticas que vamos a requerir, vemos que el par radiológico no aporta datos significativos en las lesiones tipo SLAP, pero sin embargo es importante porque nos ayuda a descartar patologías asociadas que podrían ser las causantes de los síntomas. La artrotomografía se utilizaba previamente más que todo en los medios en donde la resonancia no se encontraba tan disponible, con una sensibilidad de mayor de 90% y una especificidad aproximada del 80% en el diagnóstico de las lesiones del complejo labrobicipital. Estas presentaban una ventaja sobre la resonancia y la resonancia es que en el caso de la artrotomografía, las lesiones óseas asociadas se ven mejor, en particular las lesiones de paso de la inestabilidad del hombro. Entonces, es importante evaluar entonces que con el contraste vamos a ver un poco más identificada de Roetti y la glena, y lo que va a señalar la desinserción en la zona de este por el medio de contraste, y si hay una presencia visible en la región superior de este contraste, nos va a señalar entonces que hay una desinserción del complejo labrobicipital. Sin embargo, hoy en día, el método diagnóstico más utilizado para los pacientes con lesiones o con sospecha de lesiones tipo SLAP son la resonancia magnética y la arterioresonancia. Entonces, la arterioresonancia hoy en día es el método más sensible y específico para el diagnóstico de lesiones SLAP, ya que la resonancia presenta un poco más baja especificidad y sensibilidad, es un diagnóstico. Sin embargo, han habido diferentes estudios de diferentes autores en donde nos tratan de evaluar la sensibilidad y especificidad de cada una de estas, inclusive siendo un poco diferente en el diagnóstico, en la heterogeneidad. Hay mucha heterogeneidad interobservador. En la arterioresonancia entonces hay una sensibilidad de un 80.4%, una especificidad de 90.7%, pero también hay estudios nuevos con la resonancia magnética que en aquellas que utilizan 3 telas tienen una muchísima mejor sensibilidad que una de 1.5 telas, inclusive semejándola a la sensibilidad de una arterioresonancia. Pero en las resonancias normales de 1.5 telas hay estudios que reportan una sensibilidad que es más bien baja, más baja de lo que uno podría considerar, que es del 63% y una especificidad un poco más alta de un 87.2%. Sin embargo, es importante que los estudios nos demuestren que hay altas tasas de falsos positivos y con mucha heterogeneidad, entonces, interobservador para el diagnóstico de estas lesiones. Entonces, inclusive hay hallazgos en resonancia magnética que pueden no correlacionarse con los síntomas del paciente y nos debe hacer pensar como busquemos otras cosas adicionales, y también hay una gran variedad en la anatomía del labrum que se puede confundir con lesiones labrales, que en verdad no son lesiones labrales, lo que nos va a llevar entonces a unos falsos positivos. Estas entonces variaciones anatómicas del labrum tenemos como 4 principales.
especialmente se ubican entonces su porción anterior superior, que deben ser correctamente identificadas para no confundirlas con lesiones del mismo. Estas variantes entonces incluyen el agujero sublaural, complejo de Burford, el ligamento glenumeral medio cordonal, inserción meniscal del labrum, en donde han habido reportes de una incidencia de complejo de Burford hasta de 2.5% de los pacientes asintomáticos, pues, de la población general, y del foramen sublaural hasta de 3% de presencia. ¿Por qué es importante entonces diagnosticar estas variaciones anatómicas que no son lesiones? Porque si las reparamos de una manera, la reparamos por error, vamos a encontrar entonces que podrían generar una importante pérdida de la rotación externa, alterando entonces la biomecánica articular. Cuando entonces nos enfrentamos ante una resonancia, debemos observar entonces, ya evaluar si es con o sin contraste, se debe evaluar el labrum, en el cual se observa como una señal hipointensa de características suaves y regulares en todas las secuencias, y cuando haya una presencia de un quiste sublaural, así no veamos una lesión como tal en el labrum, debemos pensar que este está lesionado y está desinsertado. Los hallazgos entonces en resonancia los vamos a encontrar diferentes según las lesiones que estemos encontrando. Vamos a mencionar entonces principalmente como los más importantes, que son los más frecuentes del 1 a 4. La lesión es tipo 1, entonces se observa una señal intrasustancia anormal con el resto de la configuración del labrum sin alteraciones, mientras que en la tipo 2 entonces las fisuras se observan como una línea lateral de alta intensidad dentro del labrum, principalmente las proyecciones coronales oblicuas. La extensión de anterior o posterior se va a evidenciar entonces en las proyecciones axiales, y esta lesión puede ser difícil de diferenciar de un receso sublaural que también se ubica en las posiciones 11 a 1 en el reloj, ubicando la glena como si fuera entonces unas manecillas de reloj. Para diferenciar entre las lesiones tipo 2 de un receso sublaural, es importante tratar de identificar las líneas. Si la línea sigue la curva del cartílago glenoideo, la señal del labrum adyacente es normal y la separación del labrum es menor de 2 milímetros, vamos a pensar entonces que es más una receso sublaural que una lesión tipo SLAP tipo 2. En las lesiones entonces tipo 3, se va a observar el signo de la galleta de Oreo doble, en donde las rupturas interlabulares se tornan paralelas al receso sublaural. Estas van a resultar entonces en 2 líneas de alta intensidad, mostrando entonces lesiones nasales del labrum superior, que va a mostrar un desplazamiento central del labrum hacia la articulación, mientras las tipo 4, que es una ruptura nasal del labrum superior asociada a un tendón del bíceps lesionado, se va a localizar principalmente estas lesiones en las 11 reloj, y la diferenciación de la tipo 3 y 4 es que vamos a tener entonces lesiones ahí de la inserción del bíceps como tal. En el resto de lesiones, de 5 a la 10, vamos a observar que se van a adicionar según los hallazgos, según las otras manifestaciones las otras lesiones que se acompañan, siendo la 10 más grave, en donde hay una extensión hacia el intervalo rotador que cruza la cabeza larga del bíceps, el ligamento superior glenohumeral y el ligamento coracohumeral. Estas lesiones no las vamos a mencionar mucho a profundidad porque son más bien raras y poco frecuentes encontrarlas. Sin embargo, a pesar de que tengamos una resonancia con unas sensibilidades y especificidades un poco mejores, el estándar de oro para el diagnóstico de las lesiones SLAP continúa siendo la artroscopia. Esta se recomienda cuando la clínica y las imágenes de la resonancia no son concluyentes. Se debe continuar entonces con la artroscopia diagnóstica, y los criterios diagnósticos para identificar una lesión tipo SLAP es que hay un labrum movilizable mayor de 4 milímetros lateralmente con respecto a su inserción. Esto se hace entonces con el palpador. Hay una solución de continuidad entre rodete glenoideo superior y en conjunto labro-bicipital. Hay presencia de lesiones inflamatorias o degenerativas sobre la vertiente posterior del contorno glenoideo. Hay una medialización del labrum posterior en posición del brazo de saludo militar, que es el efecto Pillback que mencionan en todos los textos, y hay una ausencia de revestimiento cartilaginoso sobre el rodete glenoideo superior. Entonces, como vemos,
Estas ayudas diagnósticas nos van a ayudar a clasificar un poco más la lesión y correlacionarla con los hallazgos clínicos, van a ayudar a guiar el tratamiento médico, que va a estar entonces diferenciado según las lesiones, qué tipo de lesiones la presentemos. Entonces, ¿cuál es el manejo recomendado en estos casos? Pues siempre se debe iniciar con manejo conservador. El manejo conservador va a consistir principalmente en reposo, principalmente en aquellos pacientes que realicen muchas actividades por encima de la cabeza, o sean deportistas de actividades por encima de la cabeza, un ciclo corto de AINES para mejorar entonces la inflamación, y también la parte importante es iniciar una terapia física para mejorar entonces la dinámica escapular y un programa de rehabilitación principalmente enfocado en el estiramiento de la cápsula posterior, que es lo que más se pierde en estos pacientes, y se ha visto que hasta el 90% de los pacientes solamente con este manejo va a salir y va a mejorar entonces su sintomatología y no va a requerir un manejo entonces adicional. Entonces, ¿a quién deberíamos operar o qué indicaciones quirúrgicas hay para operar? Entre ellas encontramos un fallo de manejo conservador, según la edad del paciente, inclusive los métodos utilizados para la reparación o para mejorar entonces este dolor va a ser diferente si es un paciente menor de 35 años, activo y deportista, si es un mayor de 35 a 45 años. Otras indicaciones quirúrgicas es si hay una lesión, es más una lesión del manguito rotador mayor al 55 al 50%, si hay síntomas mecánicos acompañantes importantes o según también los requerimientos funcionales. Sin embargo, en los diferentes estudios, en los diferentes artículos, se ha visto que entre 2002 y 2010 la reparación artroscópica aumentó sustancialmente aproximadamente un 464%, en donde la edad promedio de los pacientes que fueron operados también fue aumentando, en donde los pacientes de mayor edad se fue aumentando, lo que hacía pensar que se estaba sobreindicando la intervención quirúrgica y se estaba dejando mucho de lado la intervención conservadora, que la verdad mostraba que tiene buenos resultados en estos pacientes. Sin embargo, en la última década se ha tratado de ser un poco más acucioso en los pacientes que realmente necesitan entonces el tratamiento quirúrgico, por lo que no han aumentado significativamente la indicación de estas cirugías, sino que hasta se está tratando de disminuirla, inclusive disminuir como de cambiar un poco el tratamiento que se está indicando. Vamos a comenzar entonces un poco sobre las lesiones tipo SLAP tipo 2, que es la que presentan como las más zonas grises, los diferentes matices de tratamiento, donde más discusiones hay, donde más estudios presentan. En esta tenemos como dos vertientes grandes de tratamiento, aparte del conservador, que sería la tenotomía tenodesis versus una reinserción del labio superior. Hay como 4 preguntas grandes que me hice para tratar de responder, que es a quién reinsertar o a quién tratar solo con procedimientos en el bíceps, si vamos a reinsertar cuántas suturas se deben utilizar, si vamos a tratar solo el bíceps, realizamos tenotomía o tenodesis, y aún en estos pacientes tipo 2, que son los que se consideran más quirúrgicos, aplicaría también el manejo conservador. Entonces, cuando vamos a la pregunta a quién reinsertar o a quién tratar, vemos que el tratamiento se basa principalmente en la tenotomía de tenodesis, de la porción larga del bíceps o en la reinserción de los pacientes más jóvenes. Primero se debe evaluar si hubo un tratamiento conservador juicioso y que el paciente lo haya cumplido. Los pacientes que son menores de 35 años, deportistas, activos funcionalmente, que tengan muchas cargas en el hombro, se recomienda, la tendencia es a recomendar más la reinserción del labrum superior en aquellos pacientes de 35 a 45 años, pero que son altamente funcionales. Es más la zona gris, que se pueden ir hacia más la reinserción o el bíceps. Se debe evaluar entonces diferentes características del paciente y evaluar la actividad que se tenga. Y en los pacientes mayores de 45 años, la recomendación en casi toda la literatura es realizar tenotomía o tenodesis del bíceps. Sin embargo, hay algunos que hacen reparaciones y vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Y es importante recordar que a pesar de que haya una reinserción adecuada, hasta el 22% de los pacientes no van a llegar otra vez a su nivel deportivo previo, pero sí van a tener un resultado clínico bueno. Con respecto entonces a cuántas suturas utilizar, en la década de los 90
se recomendaba entonces los tornillos biodegradables, tenían una buena efectividad del 71-88%, pero persistían hasta el mayor del 40% de los pacientes con un dolor nocturno persistente, por lo que este tipo de tratamiento con tornillos biodegradables ya no se utiliza hoy en día se utilizan son las suturas de anclaje, y la pregunta es, ¿cuántas suturas de anclaje utilizo? ¿Una sola, dos o una con un colchonero? Hay diferentes estudios en donde ha visto que con una sola sutura de anclaje anterior al bíceps tiene un mayor efecto en la rotación externa. En los pacientes con dos suturas, una anterior y otra posterior al bíceps, no afectó significativamente la rotación, y una sola con colchonero a través del bíceps se ha visto que tiene de pronto un poco más alta de falla, que se va aflojando un poco más. Sin embargo, entonces, lo que recomiendan en general es ver como qué tan grande es la lesión. Si con una sutura suficiente se recomienda una sola sutura, si no recomiendan dos. Con respecto entonces a la técnica a utilizar, primero se identifica la lesión, se limpia la zona de inserción del labrum, se hace una escarificación de esta zona, se aplica la sutura de anclaje, se pasa entonces un nudo a través del bíceps, que se deja entonces con una doble lazada, y se puede hacer, hay procedimientos descritos tanto con el paciente en supino como con el paciente en lateral. Con respecto a si realizar tenodesis o tenotomía, se ha visto entonces que la tenodesis la han identificado con un poco menos rigidez en el postoperatorio, un regreso a actividades temprano, una mayor satisfacción del paciente. Está recomendado en mayores de 35 años o en salvamento de reparaciones fallidas. Sin embargo, también hay reportes en la literatura de estudios en pacientes menores de 35 años, activos, funcionales, pues con una carga funcional bastante alta, donde se les han realizado tenodesis con muy buena evolución clínica, o sea que en vez de la reparación se le hace la tenodesis, y están tratando, pues se ha virado bastante salud de la tenodesis, más que todo porque el paciente regresa a la actividad muchísimo más temprano, la recuperación posterior es más rápida y los resultados también son bastante buenos comparados entonces con el dolor. Con respecto a la tenotomía, se recomiendan pacientes un poco de más edad, cuando hay presencia de uso de otras lesiones coexistentes, y no se recomienda tanto en pacientes jóvenes, aunque también se puede utilizar, ya que causa un poco más debilidad en el complejo del labrum superior, una deformidad cosmética por la deformidad en Popeye, y riesgos en calambres en el bíceps también han descrito. Entonces, con respecto a si aplican el manejo conservador, encontré un estudio del 2017, un estudio triple ciego aleatorizado, en donde trataban, pues, dividían a los pacientes en tres grupos. A un grupo le hacían tenotomía, tenodesis, al otro le hacían reconstrucción entonces de la reparación del labrum, y a los otros simplemente les metían a quirófano, los dejaban en el mismo tiempo a todos, inclusive si antes les iban a hacer como una artroscopia así diagnóstica, por así decirlo, que era el placebo, y encontraron que no había un beneficio clínico significativo cuando se comparó entonces el procedimiento quirúrgico como tal con los pacientes en placebo, por lo que eso trata de decirnos es que en manejo conservador los pacientes también van a presentar mejoría, no van a requerir todo procedimiento quirúrgico. Con respecto entonces a las otras lesiones más comunes como la tipo 1, vemos entonces que en esta no se recomienda un manejo quirúrgico. Algunos hablan de un desbridamiento, pero mencionas entonces que el desbridamiento no va a mejorar entonces mayor cosa cuando lo comparamos con el manejo conservador, así que en las lesiones tipo 1 se recomienda el manejo conservador y sintomático. En el tipo 3 recomiendan entonces un desbridamiento en el asa del balde. En algunos pacientes, en esos pacientes como el tendón del bíceps está estable, no se suele hacer nada más aparte de desbridar el asa del balde, mientras que en los tipos 4 entonces se recomienda la resección del asa de balde con una tenodesis o tenotomía si el tendón se encuentra afectado en más del 50% de su espesor, y se puede uno hacer reparación del labrum superior según entonces como la funcionalidad del paciente. En las otras lesiones, que son un poco mucho más raras, se debe reparar entonces la lesión asociada. En esta se ha visto que presenta mejoría,
Y continúa entonces la duda si realizar lesiones, pues, la reparación de las lesiones como tal del labrum o una tenodesis o tenotomía del bíceps. La mayoría recomiendan entonces tenodesis, y igual siguen evaluando según la edad del paciente. Si es paciente menor de 35 años, muy activo clínica, muy activo físicamente, recomiendan un poco más la reparación. Pero en este tipo de lesiones, como son mucho más raras, es mucho más difícil encontrar una literatura con un estudio con mayor peso, y la mayoría son como reportes de caso. Entonces, para llevar a casa, se debe sospechar lesiones tipo SLAP en pacientes con hombro doloroso y con factores de riesgo. El diagnóstico se realiza tanto por la unión de la historia clínica, exámenes físicos y ayudas diagnósticas. Se debe elegir el tratamiento para el paciente según la clínica que esté presente y la funcionalidad que se requiera, y no solo por hallazgos imaginológicos, ya que muchas veces podemos tener alguna lesión en la imagen, pero clínicamente puede que esa no sea la causa del dolor. Cada vez se tiende más al manejo conservador, y en el caso de requerir cirugía, se está virando un poco más hacia la tenosis y la tenotomía, y la indicación de la reparación del complejo laboral superior cada vez se torna un poco más estricta hacia los pacientes más jóvenes y más funcionales y más funcionalmente activos. Gracias.